Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y sin duda alguna, algunos tendrán presente esta cita bíblica, porque en este pasaje encontramos los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés estando en la cumbre del monte Sinaí. Mientras hacíamos los recorridos por lo ancho y largo del país de Israel, no podemos pasar por alto escuchar una y otra vez la palabra Torá, que tiene que ver con las enseñanzas de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y muy especialmente la ley de Moisés. Éxodo 21, 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es palabra de Dios, y el pueblo dice amén, amén y amén. Un aplauso fuerte, por favor. Y pueden ocupar sus lugares los que están aquí presencialmente en la iglesia Jesús es el Camino en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y tenemos una buena noticia: también nos están viendo en el canal 35.6 de Los Ángeles, California. Denle un fuerte aplauso al Señor. Algunas veces administradores de estaciones de radio y de canales por cable nos piden permiso para, si ellos pueden tener la autorización nuestra, para retransmitir o transmitir nuestras actividades. Si supieran que eso es lo que más queremos. No tenemos derechos de exclusividad, porque el predicar el reino del Señor no debe estar limitado por ningún interés. Esto tiene que escucharse desde Chiapas para todo México y de Chiapas para todo el mundo también, ¿verdad? Démosle fuerte el aplauso al Señor y saludamos a todos los amigos allá en Los Ángeles, California. Y animaríamos a los que nos ven en los diferentes canales, nos escuchan en la televisión, nos escuchan en las redes sociales, compartan esta información, compartan este programa. Nuestra oración es que Dios use los medios de comunicación para llevar palabra de esperanza. En esta ocasión, ya desde hace algunos domingos atrás, solo hemos tenido algunos temas que no hemos podido concluir y se ha estado posponiendo,
pero en mi corazón está hablar acerca del cuarto mandamiento. Ya tendremos la oportunidad de ir hablando de cada uno de los 10 mandamientos, pero en esta ocasión hablemos acerca del cuarto mandamiento, en el que el Señor, dentro de los 10 mandamientos, nos habla acerca de guardar el día de reposo. Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor hizo hincapié en la importancia de la observancia del día de reposo, y está entre el decálogo, entre los 10 mandamientos, cuando Dios hace la observación y dice: acuérdate. Llama nuestra atención esa palabra de acuérdate, como que nos olvidamos. ¿Están aquí? Como que muchas veces como seres humanos nos olvidamos de muchas cosas. Y dentro de los 10 mandamientos, Dios, conociéndonos a nosotros, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor, cuando el Señor nos dice acuérdate, nos muestra que nosotros tenemos esa tendencia a olvidar que Dios ha separado un día para el descanso de nuestro cuerpo y para la adoración de su nombre. Y no solo eso, seguro que también olvidamos que Dios ha bendecido y santificado este día, y Dios ha declarado como un día santo. Éxodo 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios conoce al ser humano y conoce a su creación, y es por eso que le dice acuérdate. Dios conoce que durante la semana probablemente la prioridad de nuestra mente está en hacer muchas cosas, y quizás nuestra mente no está constantemente recordando que tenemos que tener una comunión y relación con Dios. Dios ha apartado un día para su solemne adoración, y nosotros no podemos utilizar ese día para otros fines. Hemos aprendido en varias ocasiones que Dios siempre se ha reservado algo en la vida. Por ejemplo, cuando Dios creó el universo y creó el jardín del Edén, y en este jardín puso a los primeros seres vivientes, Adán y a Eva. Dios le da indicaciones a Adán y a Eva y les dice: de todos los árboles del huerto podréis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis. De todos los árboles pueden comer, pero este árbol que está en medio del huerto me pertenece a mí. De él no comeréis, me lo reservo para mí. Una familia podría tener los hijos que quisieran o pudieran, y Dios reclamaba al hijo primogénito como algo que le pertenecía a él, y que cada familia debería ofrecerlo y consagrarlo para el servicio de Jehová. Dios siempre se reserva algo. De todas las bendiciones que Dios te da, puedes ocupar y administrar el 90%. El 10% me pertenece a mí. Eso es y me corresponde a mí, dice el Señor. 6 días trabajarás. En los 6 días haz lo que mejor puedas y quieras, pero debes apartar un día para consagrarlo y santificarlo a mi nombre. Es cierto que cuando se habla de este tema, inmediatamente nuestra mente se traslada a la semana judía o a las prácticas judías. Y entonces hemos hecho o pensado que el sábado es el día instituido por Dios para guardarlo como el día de reposo. Lo cierto es que no significa tanto el día, sino el administrar los 7 días de la semana, teniendo el cuidado que uno de esos días lo vas a guardar para descanso y santificación de Dios.
Eso lo entendí alguna ocasión cuando uno de los miembros de nuestra congregación, como en otros casos también, él trabajaba como periodista. Y en la empresa donde trabajaba, él trabajaba jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y el miércoles era su día que le daba la empresa como descanso. Otro ejemplo muy claro, y ustedes me lo van a entender perfectamente: los lugares recreativos están abiertos de martes a domingo, porque el domingo es cuando más asistencia tienen a estos lugares recreativos. Pero los que trabajan en esos lugares recreativos les dan como descanso el día lunes. Aún la ley del trabajador no establece qué día de la semana el obrero es digno de un día de descanso. Si algún empleado trabaja 7 días y hay un acuerdo laboral con el patrón de trabajar los 7 días, uno de esos días de la semana deberá ganar el doble. Y si acaso alguien le obliga a trabajar los 7 días, el obrero tiene la facultad de demandar ante la Secretaría de Trabajo a la empresa o al patrón, porque le obliga a trabajar los 7 días sin un día de descanso, o no le paga el doble el día de descanso. Es tan interesante leer los 10 mandamientos y saber que los 10 mandamientos son las bases para que se hayan instituido leyes en las naciones. Si los gobiernos persiguen al homicida, es porque la Biblia y Dios estableció en los 10 mandamientos: no matarás. Y cualquier gobierno en el mundo va a perseguir al homicida. Si los gobiernos persiguen al ladrón, es porque Dios estableció como mandamiento: no matarás. Y aún en esto del trabajo es tan importante saber que hay legislaciones que defienden al obrero para que tenga su día de descanso. En las leyes judías, las leyes mosiánicas, podríamos también no solamente ver a las personas descansar un día. Estaba establecido que la tierra no debería trabajarse continuamente. Se trabajaban 6 años y un año la tierra debería tener su descanso. Por eso la tierra era fructífera. Hoy lamentablemente hemos cambiado las leyes de Dios y estamos enfrentando situaciones que ya no sabemos por dónde caminar sin tener que sufrir las consecuencias de nuestras desobediencias. Los climas que hoy estamos enfrentando totalmente cambiantes, las temperaturas de calor están subiendo alarmantemente, tiempos de frío están también cambiando terriblemente. Ahora parece ser que ya no se sabe cuándo son las estaciones del año, porque todo lo que hemos hecho como seres humanos es ir en contra de las leyes que Dios ha establecido. Volvemos a leer Éxodo 28 y volver al tema: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo santificamos este día de descanso? El mismo texto nos provee la respuesta. Primero, nosotros santificamos el día de reposo cuando hemos dedicado 6 días al trabajo, pero un día hemos reservado para descansar de nuestras obras. Incluso nos deja el patrón más grande de ejemplo, y es que Dios mismo hizo toda la creación en 6 días, pero en el 7º día Dios también descansó. Éxodo 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Primeramente, santificamos el día de reposo cuando nosotros descansamos un día a la semana después de todo este trabajo. Éxodo 20, 9 y 10:
Escúchelo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día para Jehová tu Dios, y el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, ¿están escuchando? Y también leyendo si quieren, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El día de reposo lo usamos para adorar a Dios. Ese día nos favorece. No solo es un día en que ofrecemos nuestra adoración a Dios, sino también que es un día en el que podemos ocupar el tiempo para estar en la casa de Dios, para adorarle juntamente con la iglesia de los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo a Moisés que la observancia del día de reposo era un signo de convenio entre él y su pueblo, y que si santificaban ese día, lo conocerían a él como su Señor y Dios. Leamos Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo debemos guardar el día de descanso? Una definición del día de reposo debe ser santificado como un descanso santo, apartándonos aún de los trabajos y diversiones que podrían ser correctos el resto de la semana. Ahora debemos pasar todo el día buscando comunión con Dios, adorando a Dios, ya sea en público o en privado, aparte de obras necesarias que puedan mostrar nuestra misericordia. En este viaje, el guía que nos apoyó para llevarnos a lo ancho y largo de Israel es un judío practicante, y él nos compartía, nos abría su corazón, cómo para el pueblo judío el día comienza cuando declina el sol. Cuando el sol está ocultándose detrás de las colinas, comienza el día. De manera que el viernes ellos han preparado de comer, ellos han hecho la comida, porque en el Shabbat, en el sábado, ellos no acostumbran a hacer algún esfuerzo de trabajo. De manera que en casa se prepara la comida para que el día sábado no tenga que trabajarse. Cuando llega a las 5 o 6 de la tarde, el sol se está ocultando día viernes, y el sol se ocultó, comienza el Shabbat. Las familias se reúnen en la casa del padre de familia. El guía tiene 3 hijos, y sus hijos con su esposa y sus nietos vienen a casa. Comienzan con una ceremonia donde leen las escrituras. Tras ello dan bendiciones a través del vino, a través del pan, y otras partes de la ceremonia donde el padre de familia está dirigiendo esta ceremonia. Los niños empiezan a leer las escrituras, y todo el ambiente es un ambiente de pensar en Dios. Y después de este tiempo donde se ha tomado en cuenta la presencia de Dios, entonces disfrutan como familia el comer juntos y compartir sus experiencias. De esta manera, el pueblo judío se ha mantenido en esa misma línea desde hace generaciones pasadas. Les compartí en la mañana, a la primera reunión, que el diablo ha sido sumamente astuto, y él ha buscado cómo dividir a la familia, porque Satanás sabe que si hay familias fuertes y unidas,
harán que haya una sociedad fuerte. Si en la iglesia la familia está unida y fuerte, habrá iglesias fuertes. Si hoy tenemos un gran problema social, es que como familias estamos cada quien por nuestros rumbos. Hace muchos años atrás les compartía que nuestra convención nacional se escogían las fechas a fines de julio, porque hace, no sé, 20 años atrás, en estos meses de julio o en el mes de julio, todos los estudiantes estaban de vacaciones. Hoy hay otros sistemas de estudios como los cuatrimestrales, los semestrales y los que comúnmente conocemos. Pero ya el tiempo de vacaciones para los que están estudiando cuatrimestral no coincide con los del normal. Para los que están semestral no coinciden con los cuatrimestrales. Y hoy parece que no podemos unirnos, no podemos coincidir en fechas de unidad. Quizás la fecha más probable eran las 2 semanas de Semana Santa. La Semana Santa que normalmente se deja de elaborar, y en las escuelas primarias medio superior tienen vacaciones la siguiente semana. Pero ya los de la educación superior solo tienen la Semana Santa. Y ya no hay forma de unirnos como familia. El muchacho que va a la secundaria y a la prepa o la universidad se despiden de casa a las 6:30 de la mañana o antes, mientras que sus hermanitos que van al kinder y a la primaria quedaron dormidos. El que va a la primaria se despide a las 7:30 de la mañana, mientras su hermano que va al kinder sigue dormido y el otro ya está en la escuela. El pequeñito se levanta para ir al kinder a las 9 de la mañana. No pudieron desayunar juntos. Al regreso en la comida, el de las 9 de la mañana que regresa del kinder comerá a las 12:30. El que se fue a las 7 de la mañana y regresa a la 1:30, 2 de la tarde comerá a esa hora. El que se fue a las 7 de la mañana comerá a las 3, 4 de la tarde. El padre llegará a las 6, 7 de la noche, 9 de la noche. ¿Cuántos padres parece que nunca ven a sus hijos despiertos? Porque se van cuando están durmiendo al trabajo y regresan cuando sus hijos ya están durmiendo. ¿En qué momento hay la unidad familiar? Por eso, tomar en cuenta el día de descanso tenía como objetivo principal que la familia tuviera comunión con Dios y no descuidar el fundamento que no puede ser sustituido por nada, que es Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La presencia de Dios no debe de ser sustituida por nada ni por nadie en vuestra familia. ¿De qué sirve un buen trabajo sin una unidad familiar? ¿De qué sirve alcanzar niveles profesionales aplaudibles si en tu familia no está la presencia de Dios que enmarca la unidad de nuestro hogar? ¿De qué sirve tener buenas comidas o buenas comodidades si Dios no está allí? Como me dijese una muchacha que estaba pensando suicidarse, y cuando la atendí a ella descubrí que era hija de una persona muy adinerada. Para ese tiempo, el que un joven tuviese un vehículo, no cualquiera. Ella tenía su propio vehículo del año, una recámara lujosísima, una residencia, su casa. Yo la cuestioné a ella: ¿cómo vas a estar pensando suicidarte con tantos beneficios materiales que tienes? Y no olvido sus palabras, que entrecortadas con lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, no se olvide
que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una prisión. ¿De qué me sirve todo esto si a mis padres los veo pelear como perros y gatos todos los días? Cuando no le importo a ellos absolutamente nada. Dios tiene el interés de tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano. El ser humano es el que ha mostrado su indiferencia y le ha dado la espalda a Dios, cuando los propósitos de Dios y sus leyes tienen que ver con bendición. Me gustaría que conociéramos la manera como la iglesia coreana respeta principios que nosotros no les damos mucha importancia. Para la iglesia del pastor Paul Yonggi Cho, para la iglesia del misionero Samuel King, el darle al Señor el primer día de la semana y guardarlo, para ellos es lo máximo que pasa en la semana. Ningún miembro fiel a la iglesia Yonsei usa el domingo para trabajar. Y ellos tienen un compromiso con Dios, que cada miembro de esa iglesia cumple con lo que le pertenece al Señor en el área que a veces a nosotros nos cuesta, y es lo financiero y es lo material. Ahora, tal vez algunos podríamos objetar y decir, pero es el día mejor de las ventas. Hermano, cuando tú quieras caminar tu camino, Dios te lo va a permitir, como Dios se lo permite a aquella persona interesada en hacer un fraccionamiento, pero que por esa área de tierra pasa un río, un arroyuelo, o pasaba, pero quedó la marca del arroyo, del río que pasaba ahí. Y este empresario, interesado en aprovechar la tierra, hace un dique y desvía el arroyo y el río y cumple su propósito y levanta un fraccionamiento. Bastará una lluvia torrencial y ese dique que este empresario adinerado desvió no será respetado por lo original que Dios creó, y todo lo que se construyó al paso del río tendrá que ser deshecho, porque ante las leyes de Dios no hay hombre que pueda mantenerse en pie y con la cara levantada sin ser avergonzado. Si a veces las cosas funcionan a pesar de que no obedecemos, no es porque estemos en lo correcto, sino es la misericordia de Dios la que obra a favor de nuestras vidas, teniendo en cuenta que la misericordia de Dios es recibir no lo que merecemos, sino muchas veces lo que necesitamos. ¿Qué deberíamos de hacer para poner en cuenta el día de descanso? Qué bonito, qué interesante es para quienes respetamos y sabemos que este es un día, el día del Señor. Y entonces preparamos nuestra ropa desde un día antes. Creo que eso hacen los líderes, eso hacen los pastores. Desde el sábado en la noche, en la tarde, preparan su uniforme, bolean sus zapatos y ya están listos, porque mañana domingo muy temprano tengo que levantarme y debo ir a la congregación para servir a mi Dios. Levantarnos temprano y para ello ir a dormir temprano el sábado, dedicar tiempo a la devoción por la mañana. Es un día para hacer un examen de nuestra vida y saber cómo nos comportamos durante la semana. Si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, hacerlo con sinceridad.
tener la oportunidad de leer las escrituras, escuchar las enseñanzas como lo hacemos, ir a la congregación las más veces que podamos. Normalmente, cuando éramos una iglesia más pequeña, asistíamos 2 veces a los cultos el domingo. Veníamos a las 9 de la mañana y veníamos a las 5 de la tarde. Ahora, dado a que la congregación ha crecido y a nosotros conformistas, pues me toca el culto de las 8 y a las 8 solo voy. O me toca el de las 10 de la mañana o el de las 4:30 y nos conformamos. Yo le animaría a que no se conforme con el horario que le toca al bloque del distrito que usted pertenece. Cuanto más pueda estar en comunión con Dios este día al que le estamos dedicando a Dios para comunión con Él, hágalo lo mejor que se pueda. Por medio de la meditación también podemos desprendernos del polvo mundanal que hemos acumulado durante la semana por nuestras responsabilidades de trabajo. Este debe ser un día de servicio. El mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos dio ejemplo. Él sanó y ayudó a otros en el día del Señor. Tanto es que eso fue causa de conflicto, porque vio a un enfermo con la mano seca y en día sábado lo sanó. Jesús es nuestro ejemplo. Este día podrías ocuparlo para ir a visitar a un hermano que ha dejado de asistir, quizás porque está enfermo. Date el tiempo de ir a visitarle. Quizás a uno de tus familiares. Quizás ir a una sala de espera en un hospital y llevar unas tortas. Poder dedicar este día en el que no tienes otra ocupación laboral, sino lo estás dedicando para servir al Señor. El domingo puede ser un día de servicio en ese sentido, especialmente cuando debemos visitar enfermos y aquellos que están desanimados o tristes. Es un día en que podemos dedicar nuestros esfuerzos para alcanzar a otros para el reino de los cielos. Quisiera llegar al punto donde se puede explicar por qué la iglesia cristiana evangélica ocupa el día domingo, primer día de la semana, para el descanso y la adoración. Una, porque de alguna manera así es nuestra cultura. En nuestra cultura se trabaja de lunes a sábado, 6 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el día de descanso laboral en la gran mayoría de los países latinos es el día domingo, que se convierte en el primer día de la semana. El primer día de la semana laboral es lunes, pero el primer día de la semana tiene que ver con el día domingo. Ahora, ¿por qué nosotros ocupamos este día para nuestra comunión con Dios? Sinceramente lo he dicho más de una vez. Yo no tengo problemas con quien guarde el día sábado. Para mí no es un problema que hayan familias y haya hasta una agrupación religiosa que guarda el día sábado. El problema no es el día. El problema es hacer del día la salvación. Y ese es el problema de esta agrupación religiosa, que le da más importancia al día que al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si tú no guardas el sábado, te condenas. Y eso no es así. Mientras tú ocupes un día en la semana para dedicarlo a Dios y a la comunión con Él, tú estás obedeciendo los mandamientos del Señor. Y la salvación no es por el día, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a que su sangre derramada nos ha limpiado de todo pecado.
Dele fuerte el aplauso al Señor. Para los que nos están viendo en la televisión y se nos está terminando el tiempo, déjenme leer unos pasajes de la palabra del Señor donde la iglesia comenzó a dedicar el primer día de la semana para la exaltación al Señor. O sea, el día sábado. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, con las leyes de Moisés, por inclinar su obediencia a la creación. Pero cuando Cristo viene a esta dispensación de la gracia, nuestro descanso hoy es Cristo Jesús, quien resucitó el primer día de la semana. Salmo 118, 24, si gustan anotar pueden hacerlo. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿me están escuchando? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿En qué día se les apareció Jesús ya resucitado a los discípulos? En el primer día de la semana. Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué día era este? 8 días después, el primer día de la semana. Apocalipsis 1:10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor es el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿En qué día el apóstol Pablo estaba enseñando? Primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Por ello nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, dado a que culturalmente el día de descanso laboral en nuestro país es el día domingo, y el domingo representa el primer día de la semana, y el domingo representa el día de la victoria de la iglesia, porque ese día, muy de mañana, primer día de la semana, cuando las mujeres fueron a querer ungir su cuerpo, sorpresa, Cristo no estaba ya más en la tumba, había resucitado, y ahora Él es nuestra victoria. ¿Se da cuenta cuál es el motivo de nuestra celebración? Y vuelvo a hacer hincapié: no que el domingo sea el día de la salvación, sino este es nuestro día de descanso. Este es el primer día de la semana, y lo que a nosotros nos interesa en obediencia al Señor es tener comunión con Él. Tenemos la oportunidad de venir a la casa del Señor, y así estamos guardando los mandamientos del Señor. Recuerdo que yo era un adolescente y yo era parte de la iglesia que mi padre pastoreaba, y yo siempre atendía con mucha atención al mensaje de la palabra del Señor. Y algún día escuché a mi papá decir que el que infringe un mandamiento infringió todos. Y yo algún día en mi adolescencia, siendo todavía un chamaquillo, me pregunté a sí mismo: si son 10 mandamientos los que el Señor ha dejado, y como iglesia ya no adoramos ídolos, se nos enseña a no codiciar, a no matar, a no robar, a honrar a nuestros padres, a no tener dioses ajenos,
pero no estamos guardando el sábado como iglesia cristiana evangélica, estamos entonces infringiendo un mandamiento. Hay cosas que usted en algún momento se va a cuestionar. Yo he dicho que tenemos un área en nuestro ser interior como una bodega, donde puedes almacenar cosas que no entiendes, pero que esas cosas que no entiendes no te frustren, sino continúes con las que entiendes, obedeciéndolas. En su momento Dios te va a revelar aquello que no entiendes. Y eso pasó conmigo en este aspecto, porque les digo sinceramente, yo juzgaba el mensaje que estaba escuchando. Si infringes un mandamiento, infringiste todos. Hemos aprendido de los 10 mandamientos y los tratamos de cumplir los 9, pero ¿qué con guardar el sábado? Y es que nos han hecho mucho mal los que traducen las Biblias en cierta parte, ¿no? Porque al final de cuentas, que Dios bendiga a los traductores de la Biblia, porque si no, no pudiéramos ni leer ni entender. Pero han hecho observaciones. Si usted se da cuenta, en nuestras Biblias o en algunas Biblias, cuando dice el día de reposo, tiene un asterisco. Y ese asterisco se viene al pie de página, y ese asterisco dice: el día de reposo equivale a sábado. Y ya nos quedamos con la idea que el día de reposo es sábado. Pero un día, estando en comunión con Dios, mientras tenía mi devocional, mi tiempo con el Señor, saqué eso que tenía en la bodega de mi ser interior. Padre, Espíritu Santo, ¿podías enseñarme cómo poder entender que hay 10 mandamientos? Escuché a mi papá decir que si uno se transgrede, se transgredieron todos. Y yo noto que aquí nosotros no estamos guardando el día de reposo. Y entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, me hizo detener mi vista en la lectura de ese mandamiento. Si quiere, vaya conmigo por favor a Éxodo 20 y busquemos el versículo donde aparece este cuarto mandamiento, y es el versículo 8. ¿Están ahí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice acuérdate del día sábado, aunque para el pueblo judío esto era entendible, del Shabbat. Lea conmigo el verso 9. Fuerte, por favor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Lo volvemos a leer. No solamente lo lea, no solo lo escuche con sus oídos naturales, sino permita que sus oídos espirituales también lo escuchen, y pido al Espíritu Santo haga que esta palabra se convierta en rema en nuestra alma. Versículo 8. Acuérdate, lean por favor, acuérdate del día de reposo ¿para qué vamos a acordarnos del día de descanso? Otra vez, ¿para qué vamos a recordar el día de descanso? No es para que laves la ropa que no lavaste en toda la semana. No es para que vayas a limpiar el terreno que compraste y está enmontado. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. ¿Qué sigue diciendo el 9? 6 días trabajarás, quiero escucharlos, y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es reposo para lavar la ropa, para quedarse viendo el fútbol, para ir al estadio, para ir al cine. ¿Para qué es el día de descanso? Para santificarlo a Jehová. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que no ocupaste este día para otros asuntos, sino has venido para estar en la casa de Jehová nuestro Dios y darle este tiempo en adoración a su glorioso nombre. Es probable que después de aquí tengas que ir con la familia y disfrutar de la comida y disfrutar de la comunión familiar, pero ya tuviste el tiempo de estar en la presencia del Señor. No nos compliquemos. 6 días trabajarás. ¿Qué días trabajas? No me digas que ninguno, porque ahí sí que estás amolado. Porque si no trabajas ni un día, dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Nuestro deber es trabajar. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 6 días. Y por cultura en Latinoamérica y en México trabajamos los y algunos tal vez domingo, pero no es correcto. Si no estamos santificando un día para el Señor, no estamos obedeciendo este mandamiento. Ahora, como les decía de este miembro de la iglesia periodista, y él tenía que trabajar hasta el día domingo, pero le daban un día de descanso. Si alguien escuchándonos, quizás en su trabajo, porque la empresa trabaja también el día domingo, estoy casi seguro que hay un día de descanso. Ese día aprovéchalo para ayunar. Ese día aprovéchalo para tener un tiempo de comunión con Dios. Enciérrate en tu recámara. Pásate el mediodía orando, leyendo la palabra. No hagas cosa alguna que no tenga que ver con la comunión con Dios y la comunión que Dios produce con la familia. Ese día aprovéchalo para hacer obras de misericordia. Y mantengamos nuestra comunión con Dios. Que nuestros hijos aprendan esto. Ahora, quizás hay entre nosotros hermanos que tienen algunos negocios y que el día más factible para hacer negocios es el domingo. Yo quiero animarte, hermano, a que no, como dijera esta frase, a que no te atemorices, mejor dicho, a que no dudes de las promesas que Dios tiene para los que obedecen sus mandamientos. Atrévete a que si para ti el mejor día de la semana en tu trabajo es domingo, atrévete a no hacerlo, que Dios no fallará en bendecir tu negocio, tu empresa o cualquiera que sea el rubro del trabajo que tengas que hacer. Alguien dirá: pastor, pero yo me vine a la iglesia, mi empresa se quedó trabajando y ahí quedaron mis trabajadores. Sigamos leyendo entonces. Vayamos otra vez al 8 del capítulo 20 de Éxodo, que dice: acuérdate
No los escucho leer, como que no nos está gustando, ¿no? Acuérdate del día de reposo. Fuerte, 6 días. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La razón es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué hizo Dios con el día de descanso? A ver, quiero fuerte que me respondan. ¿Qué hizo Jehová Dios en el día de descanso? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo bendijo. Este día de descanso laboral para todos nosotros está bendecido por Dios. Y cuando nosotros lo santificamos, lo dedicamos para Él, hermano, se abre una enorme puerta de bendición para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Alguien puede darle alabanza a nuestro Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya. Alguien diga gloria a Dios y a su nombre. El día del Señor es un don de Dios, es un regalo. Es un día de descanso en que la familia toda juntos adoramos a Dios. Cuando podemos hacer también obras de caridad y cuando podemos llevar las buenas nuevas de salvación. Usemos este día como Dios lo desea. Será una anticipación del eterno día del Señor, cuando estemos para siempre en su presencia, sirviéndole con alegría. Sabe que nos acercamos ya al día de reposo eterno. Los que enseñan numerología bíblica nos hablan de que vamos para cumplir ya los 6,000 años de la existencia del universo. Preguntamos al guía en Israel, ¿en qué año viven ellos? Porque nosotros tenemos otro calendario. El de ellos tiene 360 días. El de nosotros tiene 365. Nosotros estamos contando 2024 años. Ellos están contando 5,735. Si alguien por ahí lo verifica, calendario judío, ¿cuántos años lleva el calendario judío? Pero son más de 5,700. Nos estamos acercando al año 6,000, que si para el Señor un día son como 1,000 años, entonces para el Señor serían 6 días. Y después de los 6 días viene el día de descanso, el descanso eterno en las mansiones celestiales, donde todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, iremos a descansar por la eternidad, y el nombre de Cristo será glorificado por siempre y para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Alguien dice gloria a Dios. A veces nos cuesta, pero es tan interesante saber de la sabiduría que está establecida en la palabra del Señor, como las profecías, como cada palabra siempre tiene un ser, un por qué ser. Decía yo hace unos días que a nosotros nos cuesta, se nos hace pesado leer Levíticos, leer Números,
Prácticamente a veces lo escuchamos en el audio sin ponerle importancia, porque son nombres de familias tras familias, tras familias, tras familias, nombres raros. Y si hablamos de números, son números y números y números y números y más números. Pero los maestros en la palabra, que es un ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, a los que Dios les ha dado el don, el ministerio de ser maestros, en todos esos números que leemos en números, tienen significado. Me han pasado ya el dato correcto y el pueblo judío está viviendo el año 5784. 1000 años para el Señor son como un día. Y si nos estamos acercando al año 6000, entonces estamos hablando de que se está por cumplir el sexto día en el calendario del Señor. Y si está por cumplirse el sexto día, viene el día de descanso. Por eso las profecías se están cumpliendo aceleradamente. Uno de los lugares que siempre trato de que nos los ofrezcan en el tour Viajando a Israel es el Instituto del Templo. Normalmente las agencias lo pasan por alto porque tiene un costo y para muchos no les importa, especialmente a los judíos. Pero en esa sala del Instituto del Templo están preparadas ya las vestiduras de los sumos sacerdotes que van a ministrar en el tercer templo. Hoy está destruido. El primer templo que construyó Salomón fue destruido. El que se reedificó por Nehemías se destruyó. Y en lugar de ello está la mezquita de Omar, una mezquita musulmán. Si tienen por ahí la foto, se los agradezco. En ese lugar es el monte Moriah, en donde Abraham va a sacrificar por petición de Dios a su hijo Isaac. Ese es el lugar que Dios escogió para que se levantase el templo para Jehová, el santo templo. Ahí ahora está esta mezquita dorada, es chapada de oro totalmente. Tenemos una foto más cercana que nos va a ayudar mucho más en otra vista, si la tienen por ahí. En ese lugar bíblicamente se va a construir el tercer templo, proféticamente. A ese tercer templo va a entrar el anticristo, a quien los judíos lo van a recibir como el Mesías que están esperando hasta el día de hoy. Si usted ve a un judío, siempre portará vestidura oscura, negra, su sombrero negro, sus sacos, su pantalón, siempre negro, porque ellos están de luto por la destrucción del santo templo. Ellos esperan que venga el Mesías y entonces se va a construir el tercer templo. Y en el instituto del templo están ya las vestiduras de los sumos sacerdotes, de los levitas que van a ministrar la alabanza. Están ya hechas en las medidas correctas y originales, las trompetas de plata, las arpas, las liras. Tienen el aceite de hace 2000 años, aceite de oliva para encender las lámparas del candelabro en el lugar santo. Está la mesa de los panes de la propiciación. Está el altar del incienso. Y hace años que nos tocaba visitar, pasábamos por esa sala y cuando llegábamos al lugar santísimo, el guía decía: lo único que nos hace falta encontrar para tener los elementos para el santuario es el arca del pacto, que nadie sabe dónde se encuentra. Eso lo escuchamos hace 10 años atrás, 15 años atrás. Hoy hasta la piel se pone chinita cuando el guía dice: ahora estamos frente al lugar santísimo.
Y lo que por muchos años, cientos de años, no sabíamos dónde se encontraba, ahora nosotros sabemos en dónde ubicar el arca del pacto para traerla al lugar santísimo. Pregunté porque están los planos de la construcción, están los materiales para la construcción, y por información de gente del Instituto del Templo me dijeron que está programado que cuando se destruya la mezquita de Omar, en 3 días se edificará el tercer templo. 3 días. Me asombré, no me quedé con la duda, y con otros maestros rabinos, especialmente los del Jardín de la Tumba, me atreví a hacerle la pregunta: oiga, ¿y qué del tercer templo? Y uno de ellos me dijo: todo está preparado. Oiga, ¿y como en cuánto tiempo, cuando ya no esté la mezquita de Omar ahí, se cree que se construirá el templo? Y él me sorprendió diciéndome: en 3 días. La Biblia es palabra de Dios y es la verdad. Jesús vuelve a esta tierra. Cuando uno está ahí parado en el monte de los olivos y lee uno las profecías de Ezequiel, que los pies de Jesús volverán a pisar ese monte, y la puerta que está cerrada en las murallas de Jerusalén se abrirán, porque por ahí entrará el Mesías. Los musulmanes enseñan que quien va a entrar por esa puerta cerrada es cuando venga Mahoma. Están equivocados. Quien vuelve otra vez es Jesucristo. Hace 2000 años vino como un cordero, ahora regresa como el león de la tribu de Judá. Cuando dicen gloria a Dios, hace 2000 años vino como un bebé a nacer en Belén de Judea. Hoy viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Alguien dele aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más fuerte ese aplauso. Póngase de pie, por favor, y no olvide tomar en cuenta la obediencia de todos los mandamientos. Pero quizá para ustedes reforzar que estar en este lugar, en este día, es obediencia al Señor. Y animarle para que se dé el tiempo de no solo venir en el horario que le corresponde a su bloque de distrito. Aproveche cuanto más nutrir su alma, fortalecer su alma. Y eso no quiere decir que se convertirá usted en un cadocho. No solo es de cada domingo. Necesitamos estar en comunión con Dios durante toda la semana. Pero en medio de la semana tenemos nuestros compromisos laborales, pero el domingo lo dedicamos para estar en la casa del Señor. No venga en fachas. Prepárese para venir al banquete que el Señor ofrece en este día, que es el día del Señor. Así como no iría en fachas a la casa de gobierno para una invitación que le haga el gobernador. Entiendo que si no tiene ropas finas, pero buscará la mejorcita. Entiendo que no tendrá zapatos de marca, pero aunque sea sus caites los limpiaría. Desde ahí, desde esa actitud, usted le está dando la importancia a este día, el día del Señor. Y véngase con toda su familia, con la intención de darle al Señor toda la gloria y toda la honra.
arregle a sus hijos así cuando los arregla para ir a una fiesta o cuando los arregla para ir a la escuela. Que ellos empiecen desde pequeños a entender la importancia de estar en la casa del Señor. Y el nombre de Cristo siga siendo glorificado. Amén. Jesús es